Buenos días, nosotros somos el Grupo 3. Le queremos presentar a ustedes La Mujer Habitada. Pasa a la siguiente. Empezamos con la reflexión. Mucha gente piensa en la seguridad en lugar de la oportunidad. Ellos parecen tener más miedo a la vida que a la muerte. James F. Barnes. Y escogimos esta reflexión porque tiene que ver con uno de los temas de la obra. Y a la vez siento que es algo que también podemos aplicar a nuestro día a día, porque todos tenemos algo que nos asusta, algún desafío, alguna situación, y de seguro nos da miedo, aunque sea un poquito, intentarlo porque creemos que vamos a fracasar, que no va a ir mal, que se van a reír de nosotros, pero si no lo intentamos, entonces nunca lo vamos a lograr. Entonces hay gente que siempre por ese miedo es que se priva de hacer cosas grandes, de aprovechar las oportunidades que vienen en la vida. Entonces es por eso que parecen tener más miedo a vivir, a disfrutar su vida, a atreverse a superar esos miedos, que a morir, a dejar de vivir. Vaya, yo voy a hablarles acerca de la electromecánica. Al amanecer emergí. Extraño es todo lo que ha acontecido desde aquel día en el agua. La última vez que vi a Yarince, los ancianos decían en la ceremonia que viajaría hasta Tlalocan, los jardines tibios de Oriente, país del verdor y de las flores acariciadas por la lluvia tenue. Me encontré sola por los siglos en una morada de tierra y raíces, observadora, asombrada de mi cuerpo deshaciéndose en el humus y vegetación. Tanto tiempo sosteniendo recuerdos, viviendo de la memoria de maracas, estruendo de caballos, los motines, las lanzas, la angustia de la pérdida, Yarince y las nervaduras suertes de su espalda. Hacía días que oía los pequeños pasos de la lluvia, las grandes corrientes subterráneas acercándose a mi morada centenaria, abriendo túneles, atrayéndome a través de la porosidad húmeda del suelo. Sentía que estaba acercando el mundo. Lo veía acercarse en el diferente color de la tierra. Vi las raíces y las manos extendidas llamándome, y la fuerza del mandato me atrajo irremisiblemente. Penetré en el árbol, en su sistema sanguíneo. Lo recorrí como una larga caricia de savia y vida, un abrir de pétalos, un estremecimiento de hojas. Sentí su tacto ruboroso de la delicada arquitectura de sus ramas y me extendí en los pasadizos vegetales de esta nueva piel, desesperándome después de tanto tiempo, soltando mi cabellera, asomándome al cielo azul de nubes blancas para oír los pájaros que cantan como antes. Canté también como con mis nuevas bocas hubiera querido danzar, y hubo azares sobre mi tronco y en todas mis ramas olor de naranjas. Me pregunto si habré llegado por fin a las sierras tropicales, al jardín de abundancia y descanso, a la alegría tranquila e interminable y reservada, o los que mueren bajo el signo de Quetzalcóatl, Señor de las aguas, porque no es tiempo de las floraciones, es tiempo de frutos, pero el árbol ha tomado mi propio calendario, mi propia vida, el ciclo de otros atardeceres. Ha vuelto a nacer, habitado con sangre de mujer. Nadie sufrió este nacimiento como sucedió cuando asomé la cabeza entre las piernas de mi madre. Esta vez no hubo incertidumbre ni desgarraduras en la alegría. La partera no enterró mi sigmetaclot, mi ombligo en la esquina oscura de la casa, ni me tomó en sus brazos para decirme, estarás dentro de la casa como el corazón dentro del cuerpo. Serás la ceniza que cubre el fuego del hogar. Nadie llora al ponerme nombre como hubo de hacerlo mi madre, porque desde la aparición lejana de los rubios, de los hombres con pelos en la cara, todos los augurios eran tristes y hasta temían llamar al divino para que me pusieran nombre. Me dieron mi tonallí, temían conocer mi suerte. Pobres padres. La partera me lavó, me purificó, implorando a Chalchuclicue, madre y hermana de los dioses, y en esa misma ceremonia me llamaron Itzá, gota de rocío. Me dieron mi nombre de adulta sin esperar que llegara mi tiempo de recogerlo, porque temían del futuro. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos las primeras tres partes entonces de la exposición del grupo número 3
Muy bien la reflexión, siento que sí está, como decía Daniel, apegada o acorde al contenido de la obra, ya nos vamos a dar cuenta, ya vamos a descubrir por qué. Y en la parte de la lectura mecánica retomaron una parte que es bastante importante y es la descripción de lo sucedido con Itzá, que también ya nos vamos a dar cuenta quién es este personaje y qué pasa con ella y cómo es que estaba emergiendo en un árbol. Ya vamos a entrar en más detalles con esto. Bien, vamos entonces a pasar a la parte del contexto y para los contextos nos va a ayudar Paola. ¿Me escucha, señor? Sí, ya se escucha. Vaya. Entonces, les voy a hablar de los contextos. Primero está el político, que es a finales del siglo XX, donde Somoza está gobernando y empezó en 1936 y terminó en julio de 1979. Pero este gobierno estaba como acusado de crear crímenes y delitos contra el pueblo de Nicaragua. También mientras estuvo gobernando hubieron oposiciones de obreros, campesinos y estudiantes y de algunos grupos que eran propietarios. Después de un tiempo, ya el último año, am, eh, se dio lo que se le llama la Revolución Liberal, donde hubo la separación de la Iglesia y el Estado. Y aparte, Estados Unidos empezó como a cortar relaciones, se podría decir así, con el gobierno de Zelaya, ya que quería de que su dominio político también estuviera en Nicaragua. Luego está el contexto social, que es de las políticas económicas y ambientales, que en esa época hubo como bastantes cambios en cuanto a los materiales de sectores trabajadores. Por ejemplo, hay en una parte en la obra donde dice de que el general había aumentado el precio del transporte y quiero ver, y la luz, si no recuerdo mal. Este, también hubo una parte en la obra donde están construyendo lo del centro comercial, donde la línea se da cuenta, perdón, de que el pueblito donde van a construir es de gente indígena. Entonces, están como obligándolos a que se vayan de su territorio y que se vayan a lugares que ellos no conocen. También hubo oposición de parte de estos pueblos, pero nunca les hacían caso. Y del contexto religioso, perdón, existe libertad de culto, pero nunca hubo una religión así que hayan declarado como la religión que tenían que tomar. Este, em, la Iglesia Católica fue la primera que fue como impuesta después de la colonización española. Y hubo un tiempo donde esta era como la única religión, pero después empezaron a llegar gente que protestaba sobre esto y se empezaron a construir más iglesias en distintas zonas del país. Y luego está el contexto económico, donde es la puesta en marcha del mercado común centroamericano, donde hubo un proceso de industrialización y hubo importaciones y exportaciones. Las exportaciones eran de productos manufacturados. También estaba la construcción e industria, que fueron los sectores de trabajo que tuvieron como más movimiento. Y después hubo como una pérdida con el mercado común centroamericano y la industrialización empezó a decaer eventualmente y hubo un tiempo que se agotó. Y ya. Muy bien, Pau, me parece bastante bien explicado a la manera en la que abordaron los contextos. De hecho, también las imágenes están bastante apegadas a cada una de las cosas que explicaste. Ahora solo te voy a pedir que nos ejemplifiques o nos digas tres escenas específicas o tres sucesos específicos de la obra donde se identifique alguno de los cuatro contextos que explicaste. Tal vez no entrar demasiado en detalles, pero así como mencionar alguna escena emblemática o representativa de la obra donde se note en algún contexto, cualquiera de los que mencionaste. Con lo de social, quizá iría a lo de cuando
cuando estaban, al principio de la obra, cuando estaban construyendo lo del centro comercial, de que había gente de que estaba en el lugar donde lo iban a construir, entonces los tenían que como mover, digamos así, y ellos tenían que por ley moverse, entonces, ellos sufren, vea, porque no tienen a dónde ir, pero no tienen otra, como otro lugar donde ir, tienen que ir donde ellos se lo dicen. Vaya, ese es un ejemplo, me parece bastante acertado. Ahora otros dos, donde se Ah, evidencia algún otro contexto. el político puede ser lo del general, del gran general, que este, siempre hacía cosas que no eran buenas, digamos, y por eso siempre el pueblo sufría. Aparte estaban ajá, la guerra y también Felipe y Lavinia y varios personajes más que después van a mencionar, que también eran parte de la fuerza, no, sí, de la fuerza, como de la fuerza armada. Entonces ellos, es como una política también, que había como una pelea entre ellos dos. Muy bien, perfecto. ¿Uno más? Y de económico, quizás sería que en una parte de la obra mencionan, Lavinia menciona de que el general ha aumentado el precio del transporte y de la leche. Ajá, y de la leche, ya recordé eso. Y de la leche. Ajá, que es economía, vea, de que toda la gente se empieza a quejar por eso, pero no tienen otra alternativa, tienen que pagarlo para poder seguir con su vida. Muy bien, Pau, perfecto. Muchísimas gracias por los ejemplos. Obviamente ya más adelante que escuchemos, bueno, la descripción de los temas, los personajes y el argumento en sí, vamos a ubicarnos en qué parte de la obra sucede lo que Pau nos acaba de mencionar. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es la biografía de la autora en este caso, y para eso nos va a ayudar Leo, por favor. Vaya, señor, ¿me escucha? Sí, hijo, se escucha. Vaya, la autora es Gioconda Belli Pereira. Nació en Managua el 9 de diciembre de 1948. Es una poeta y novelista nicaragüense. Su padre, Humberto Belli, fue empresario y su madre, Gloria Pereira, fundadora del Teatro Experimental de Managua. Belli cursó su primaria en el Colegio de la Anunciación en Managua y la secundaria en el Real Colegio de Santa Isabel, en Madrid, España, en 1965. Tras obtener un diploma en publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos, regresó a Managua. En 1967 contrajo matrimonio. Su primera hija, Mariam, nació en 1969, seguida por Melissa en 1973. De su segundo matrimonio nació Camilo en 1978. Se casó por tercera vez en 1987, de cuya unión nace Adriana en 1993. Desde 1990 alterna su tiempo entre los Estados Unidos y Nicaragua, hasta que en 2013 se establece permanentemente en Nicaragua. Durante la dictadura somocista, Belli fue perseguida y se exilió en México y Costa Rica, hasta que con el triunfo de la revolución sandinista en 1979 volvió a Nicaragua, donde desempeñó diversos cargos en el nuevo gobierno hasta su renuncia en 1994 al perder sus funciones dentro del partido. Entre sus premios obtenidos se destacan el Premio Casa de las Américas, Premio Biblioteca Breve y el Premio Hermann Kästen y el Premio Pluma de Plata. Su libro sobre la grama le valió en 1972 el premio de poesía más prestigioso del país en esos años, el Mariano Fiallos Gil, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En 1978, junto a la escritora Claribel Alegría, obtuvo el premio Casa de las Américas en el género poesía por su libro Línea de Fuego, obra que escribió mientras se encontraba viviendo exiliada en México, a causa de su activismo revolucionario y que refleja su sentir sobre la situación política en Nicaragua. En esa ocasión fue invitada a participar como jurado motivo por el cual viajó a Cuba para ser lectora de los libros nominados junto al escritor Julio Cortázar. Muy bien, Leo. Si escuchamos o si nos dimos cuenta, en el caso de Gioconda Belli tuvo
cierta influencia o tuvo cierto interés por la parte política. Ahora, depende, bueno, de acuerdo a lo que nos explicaste, Leo, ¿puedes decirnos en qué consideras o en qué crees que Gioconda Belli se inspiró para crear La Mujer Habitada, que es la obra que ustedes nos están explicando? ¿En qué se habrá inspirado? ¿En qué consideras que retomó la idea de decir voy a escribir sobre esto y esto? Quizás en lo que ella estaba, por lo que ella estaba viviendo, eso de que fue exiliada y todo eso, porque que te exilien de tu país, pues ha de ser bien complicado, ¿verdad? Ujú. Por tener Sí, diferente ideología, muy bien. ¿Y por qué no mencionaste fecha de muerte de Gioconda? porque sigue respirando hoy en día. Exacto, sigue respirando, ella está viva. Normalmente uno a veces tiene la idea que cuando lee un libro, como que el autor o la autora ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Y uno puede leer y pensar que todos los autores de todos los libros que llegan a nuestras manos o que leemos de alguna manera o de otra, pues ya han fallecido. En este caso no, Gioconda Belli aún está viva, tiene 72 años, hacemos la cuenta, estaría por cumplir 73. Y como dice Leo, hay muchos factores que pudieron influir o marcar la vida de esta mujer para poder escribir su obra, pero definitivamente la parte de la intervención o de la interacción política que ella tuvo en su país y el haberse visto exiliada en algún momento, pues eso hace que ella sin ningún temor o sin ningún tapujo o sin ninguna censura y escribiera sobre estos temas, porque al final sí ya nos vamos a dar cuenta cuál es la denuncia o cuál es la crítica que se hace y aparte de eso también ella intenta reivindicar el derecho de las mujeres o la intervención de las mujeres en la sociedad. Acuérdense que siempre ha habido temas o siempre ha habido situaciones o elementos que se consideran como tabús en las sociedades. Entonces, en este caso, ella en sus obras, tanto narrativas como líricas, habla de temas, por ejemplo, la sexualidad, habla o hace descripciones, por ejemplo, de los cuerpos humanos, tanto femeninos como masculinos, retoma temas eróticos y situaciones que en algún momento hacen que esta mujer sea criticada o fuese criticada en su momento por escribir este tipo de literatura orientada a esto que les acabo de mencionar, que son temas que todavía escandalizan a muchas personas y por supuesto de temas políticos, que meternos en política siempre es entrar en conflicto con uno u otro bando. Entonces, en el caso de Gioconda Belli es una mujer con una trayectoria admirable. Ya escuchamos de parte de Leo sus obras representativas, algunos premios que ha ganado. Significa entonces que es una mujer que ha tenido influencia en el ámbito de la literatura. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es el título, la primera edición. Ya saben que el que aborda esta parte, pues también aborda el género y el subgénero, y con eso nos va a ayudar Kaylin, por favor. Hola, Hola, hija, adelante. yendo. Bueno, la primera edición salió en enero de 1989. La editorial la más conocida por esa obra es Seix Barral. Tiene una estructura externa de 28 capítulos. El título de la obra es La Mujer Habitada porque en la historia se cuenta la vida de Lavina, que fue habitada por el espíritu de Itza, que es una mujer indígena, de que cuando se habla de ella es sobre la época de los españoles que estaban conquistando y todo eso, ¿va? De ahí el género y el subgénero. Es un género narrativo, dado que la autora siempre trató de relatar la historia desde su punto de vista. Aunque sea imaginaria, la historia literaria en sí toma modelos del mundo real. El subgénero de la obra es una novela, ya que relata hechos reales o ficticios, pero creíbles de cierto modo. Predomina la narración, describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. Y con eso de que es una novela.
Este es un tipo de novela de ficción, dado que la autora se centra en la acción entre espacio, escenas imaginarias y diferentes a la realidad. Muy bien, Kaylin. Ve, si se fijan en el caso de Kaylin, ya retomó la explicación de algunos elementos que se han preguntado o que se han cuestionado en los grupos anteriores, como por ejemplo el porqué del título. En este caso creo que ya quedó bastante claro. Ya vamos a darnos cuenta porque ahorita nos puede parecer raro eso que acaba de decir Kaylin, ¿verdad? Que Lavinia fue habitada por el espíritu de Itzá, que es otro de los personajes, y si a veces uno dice, bueno, cómo una mujer se va a ver habitada por otra o cómo es que esto va a suceder. Desde ahí uno podría empezar a cuestionar y decir, no, hombre, esto es mentira. Y por eso mismo es que cuando ella explicó que es una novela, retoma que es una novela de ficción, porque hay ciertos elementos que definitivamente no concuerdan o no coinciden con elementos reales. Pero yo hago una pregunta, Kaylin, ¿será que en algún momento esta obra también puede tener elementos de una novela histórica, por ejemplo, o que tenga elementos reales, aparte de tener elementos ficticios? No, sí tiene reales. O sea, la historia se pasa por un pueblo que es inventado por la autora, pero habla sobre hechos reales que sucedieron en Nicaragua en esos años, que fue por las dictaduras y todo eso. Entonces, o sea, sí se ve como cosas que sí pasaron en los hechos históricos. Entonces, sí se ve. Muy bien, perfecto. Y ahora, en cuanto a la narración, ya nos dijiste por qué es género narrativo y está bien. ¿Qué tipo de narrador tiene, Kaylin? ¿Será un narrador protagonista, así como lo hemos visto en El Túnel y en Los Pasos Perdidos, que en ambos casos anteriores han sido narradores protagonistas? O sea, que el que narra es al que le pasan las cosas, ¿o tiene un tipo de narrador distinto esta obra? Puede ser Yo protagonista. creo que es protagonista. ¿Y quién es la que cuenta entonces la historia? Eh, la niña. Lavinia, la perspectiva de Lavinia. Vale. Si se fijan en la imagen que nos están presentando, donde está la portada del libro, desde ahí se puede o nos sugiere más o menos algo de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder en el transcurso de la obra. Tenemos a una mujer que parece que está siendo absorbida o que está pasándole algo desde un árbol y a veces, bueno, y ahí no sabemos todavía de qué se va a tratar la obra, pero ya nos lo van a decir los compañeros. Vaya, creo que de esto no habría nada más que agregar, a menos que alguien del grupo quisiese agregar algo. Si no, creo que podemos pasar al siguiente punto, que es el del movimiento literario, y que está bastante relacionado también o bastante cercano con lo que Kaylin nos acaba de explicar. Así que, Hola. Bueno, si acaso solo... Dale, ah, dale. No, dale vos primero. Va, es que en lo del narrador, yo no pienso que, o sea, sí pienso que tiene una parte protagonista, pero también siento que tiene una parte omnisciente, porque en la mayoría de la historia siento que es omnisciente, pero hay puntos en los que Itza se pone a hablar de ella como protagonista. ajá, muy bien. Entonces, en el caso de la narración, podemos darnos cuenta que hay hasta cierto punto alguna perspectiva múltiple en la narración. No es tan puro protagonista porque, vaya, en el caso de la obra 1 y 2, creo que ha sido bastante, o los compañeros han sido bastante claros en decirnos que el que ha narrado la historia es el protagonista, o sea, en torno al que giran las cosas y el que hace todo en el transcurso de, pero se narra desde la perspectiva personal del protagonista. En este caso sí hay elementos en primera persona, pero no son los más abundantes. Qué bueno que Leo lo retomó. Dani, ¿eso ibas a decir, Daniel? ¿Ibas a retomar algo sobre eso? Ah, sí, es que como lo del narrador es un caso curioso porque se narra en tercera persona y como que el narrador es omnisciente, pero hay partes donde pareciera que es Lavinia la que lo está narrando. Hay una parte en la obra ya casi al final donde pasa de tercera persona a primera persona, hablar como si que de repente ella fuera la que está contando la historia. Entonces, solo eso. Exacto, muy bien. Vaya, perfecto. Gracias a Leo y a Daniel, porque esta obra es un tanto diferente y qué bueno que lo retomaron justo ahorita que estamos viendo esa diapositiva, porque en el caso del género sí, definitivamente es narrativo, eso sí es más que claro, pero en cuanto a la perspectiva de la narración puede llegar
a confundirnos o puede llegar a hacernos dudar hasta cierto punto de qué tipo de narrador posee. Si nos vamos a lo que predomina en la obra, predomina un narrador omnisciente, porque como dice, acaba de mencionar Daniel, está en tercera persona. El narrador o el que está contando sabe todo sobre los personajes, ¿sí? Sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos, pero a veces puede llegar a confundirnos y pensar que la que está narrando es Lavinia. Sin embargo, hay intervenciones en las que Itzhak, que es otro personaje, está hablando o contando su propia historia. Entonces aquí no hay que confundirnos o no hay que sentirnos preocupados, porque de hecho cuando veamos el movimiento literario vamos a darnos cuenta en qué tipo de movimiento entra y cuáles son sus características y ahí vamos a caer. Ah, entonces es normal o entonces no es algo del otro mundo, algo ajeno, algo que nos tenga que preocupar la perspectiva de la narración. Entonces, si predomina un narrador omnisciente, definitivamente sí es el que predomina. Sin embargo, también tenemos perspectivas de un narrador protagonista. Así que no estaba del todo alejada la postura que Katie tenía, aunque no es la que predomina en toda la obra. Muy bien, perfecto. Ahora sí, pasamos a el movimiento literario. Con el movimiento literario nos va a ayudar Daniel. Por favor, Daniel. Bueno, el movimiento literario al que pertenece la obra es el realismo mágico. Las características de este que notamos son que los personajes no están exentos de complejidad, vitalidad de evolución. O sea, los personajes empiezan con una determinada personalidad, con cierto modo de pensar, pero a lo largo de la obra se ve que van cambiando, las experiencias van modificando cómo piensan y aprenden de las circunstancias. También se refiere a la novedad de los personajes y situaciones irreales, como es lo de Itzhak, que Itzhak era un indígena, se había muerto, pero básicamente reencarna en un árbol. Y a partir de ahí acompaña a Lavinia. Entonces, toda la obra es bastante normal, a excepción de ese pedazo. Lo que nos lleva al siguiente punto, que los elementos mágicos tal vez son intuitivos, pero por lo general no se explican. Nunca se explica cómo es que Itzhak logró, bueno, no se explica mucho cómo es que Itzhak logró que su espíritu viviera. Se explica que ella murió y que le ordenaron que se quedara ahí, pero sigue consciente. Y sí, y también con lo de que cuando Lavinia se toma un jugo de naranja que estaba hecho con una de las frutas de Itzhak, Itzhak forma parte de Lavinia a partir de ese entonces, como que es parte de su sangre. Y nunca explican cómo es que a veces ella es capaz de intervenir en sus sueños o en sus acciones o en lo que ella dice. Muy bien, y esa es una pregunta que cualquiera podría hacernos, ¿verdad? ¿Cómo es que Itzhak interviene? ¿Será que le habla en la conciencia? ¿Será que Lavinia escucha que le dicen algo? ¿Será que...? Pero esa descripción como que no está no está explícita, pues. Y también hay elementos que ya Daniel le explicó cómo es que se da el proceso en el que Itzhak habita a Lavinia. Y si se fijan, las características que ellos han colocado ahí son bastante apegadas a lo que la obra retoma. Por ejemplo, la mezcla de magia y realidad creo que está bastante obvia, es una característica básica del realismo mágico y en este caso ya lo escuchamos incluso cuando Kelly nos decía el tipo de novela, que si bien es cierto, es una novela o tiene elementos de ficción, también tiene elementos históricos o elementos realistas. Entonces, si hay elementos reales, si hay sucesos que son puramente retomados de un contexto determinado de Latinoamérica, porque si se acuerdan, esa es otra característica del realismo mágico que también podríamos abonar o que también podríamos incluir aquí, aparte de los que el grupo ya colocó, porque las obras surgen a partir de la realidad latinoamericana. Ya escuchamos la biografía de Gioconda Belli, ya nos dimos cuenta que ella tuvo una postura ideológica bien marcada y estos sucesos que vamos a ver ya un poco más específicos en el argumento, definitivamente que se denotan que los sucesos políticos, revolucionarios, estos movimientos que surgían o que querían aparecer contra una dictadura, pues son retomados de la realidad de nuestra región, de nuestros contextos, ¿verdad? La sensación de irrealidad, que son los elementos mágicos tal vez intuitivos que decía Daniel, que nunca son explicados con certeza,
cómo o el porqué de las cosas, y eso obviamente nos da una sensación de irrealidad a nosotros, porque uno puede decir, bueno, ¿y esto cómo se da? Pero nos pinta de una manera tan verosímil las cosas que se cumple la característica, la segunda que ellos han puesto ahí. ¿Por qué? Porque se refiere a la novedad de los personajes irreales, o sea que parecen reales las situaciones, incluso en el caso de Itzá, ella cuenta su vida, nos damos cuenta en esta obra de lo que a ella le pasó en el tiempo en que vivió, cuál fue, si tuvo alguna relación, cómo fue su interacción con X o con Y personas, etcétera. Entonces, nos llegan a hacer o a compenetrar con las situaciones reales y con las situaciones ficticias también, pero obviamente al momento de leerla uno puede darse cuenta de ciertas situaciones que pues que no son reales, ¿verdad? Que uno a su sano juicio dice, no, eso no puede pasar. Y en cuanto a esto, ustedes saben que el boom latinoamericano es una corriente que aborda o que absorbe al realismo mágico. Entonces, una de las características del boom latinoamericano es la perspectiva múltiple de la narración. Entonces, no estamos ajenos o no estamos exentos a darnos cuenta lo que acabamos de hablar justo en la diapositiva anterior respecto a la perspectiva de la narración, que puede haber un narrador omnisciente y que también puede haber un narrador protagonista, y que es cuestión del lector el irse dando cuenta de qué es lo que sucede, ¿verdad? O de quién está hablando en algún momento determinado, para no confundirnos, para no enchivolarnos. Igual pueden haber saltos en el tiempo, saltos al pasado, bueno, ¿y ahora quién está hablando? Está hablando Lavinia, está hablando Itzá. Obviamente la obra sí nos da una pista para saber quién está hablando, que ya más adelante vamos a descubrir cómo es que sabemos cuándo está hablando Itzá y cómo es que sabemos cuándo está hablando o se está contando situaciones de Lavinia. Pero me parecen muy bien las características que han aplicado, aparte de eso, las que yo les mencioné, que obviamente están relacionadas con esta, y definitivamente sí, esta obra es del realismo mágico. Vamos a pasar a la ubicación geográfica. Señor, es que solo Ajá, dale. es que se me había olvidado de mencionar las otras, pero usted ya las dijo. Ah, ok, perfecto. Vaya, vos me hubieras dicho, Se me señor, yo fue. voy a decir. No, no te preocupes, Dani, está bien, no, no hay problema. Pero lo importante es que las complementemos, ¿verdad? Lo importante es que todos los demás que están poniendo atención, porque los del grupo creo yo que al ver las características del realismo mágico las podrían aplicar todas y decir, esta sí se da, esta también, esta también, esta también. Y en el caso de los demás que estamos escuchando, pues ya sabemos que es el realismo mágico. Entonces, cuando escuchemos el argumento en sí, ahí nos vamos a dar todavía quizás más una cuenta específica y decir, bueno, pues sí, en realidad definitivamente que es realismo mágico. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la ubicación geográfica y con eso nos va a ayudar Lucy. ¿Me escucha, señor? Sí, sí, ya se escucha. Vaya, en la obra cuenta que está en una ciudad latinoamericana, específicamente Fagua, que fue inventada por la autora nicaragüense. Y ella decidió como apreciar, o sea, a través de de la pobreza y la abundancia de los recursos en la obra. Y también de que quiso destacar de que las casas eran de grandes muros y que era bastante humilde. Y cuando tratan de relatarse de la realidad de de una población latinoamericana, eso más que nada quiso destacar la autora con una ciudad inventada. Muy bien, ahora Lucy, algunos lugares específicos, tal vez no el nombre de ciudad o el nombre de regiones, porque no hay, pero si te preguntara por lugares, no sé, casas, iglesias, edificios, qué sé yo, que son importantes para algunas acciones de la obra. Por ejemplo, ¿te acordás que en el caso del Yo túnel, le no? Ajá, diría, yo dale, le diría dale. tal vez no como una que ya existe, sino que una está como en trabajo, la casa, la mansión que les estaba construyendo la viña. Yo diría que esa es como una parte esencial en los sucesos que ocurren, ¿verdad? También la propia casa de la viña, porque ahí llegan a refugiarse. Si no me equivoco, Sebastián. Em, Eso, probablemente. O vamos a ver si alguien del grupo puede ayudar a Lucy mencionando lugares, tal vez no los nombres específicos, pero sí lugares. Ella mencionó la Casa de la Viña, que definitivamente en la Casa de la Viña es importante porque ahí estaba el naranjo, ¿no? Vaya, algo bueno sucedió, algo novedoso para la trama sucedió ahí. ¿Más lugares? Este,
Yo recuerdo que en la obra mencionan un, ella le decía un cerrito, que era que cuando ella estaba como más pequeña, su abuelo se lo enseñó e iba ahí con su amiga Sara, y que ahí su abuelo él les enseñó a sus amigos los libros de Paul Verne. Ujú. Muy bien, ahí tenemos otro lugar, perfecto. ¿Otro más? ¿Algún lugar que sea, por ejemplo, que se tome como referencia para el famoso movimiento? También el lugar donde se desarrolla todo lo dicho, la Nicaragua sí, precolombiana. Ajá, exacto, muy bien. También hay un entorno precolombino, muy bien, ese son elementos que tal vez no hay un nombre bien específico, cabal, como les decía, pero sí podemos retomar distintos, ¿cómo decirlo? Distintos parámetros de referencia para saber que hay sitios que son importantes porque ocurren diferentes cosas. Vaya, ahora, no sé si bueno, acuérdense que las versiones de PDF pues puede variar, ¿verdad? Porque en el caso del lugar también lo podemos identificar como Paguas, con P. Entonces, lo importante aquí es que el lugar Paguas o Faguas, porque ambas creo yo que son válidas. De hecho, en otras exposiciones de otros grupos también he escuchado o han colocado Faguas. Nosotros lo podemos relacionar con Nicaragua. ¿Por qué? Porque obviamente Yoconda Belli ya sabemos que pues nació y vivió la gran parte de su vida ahí. Entonces la podemos identificar como Nicaragua y el contexto se puede ubicar en Nicaragua. Sin embargo, en el caso de Paguas, podríamos tomarlo como cualquier país o cualquier región latinoamericana, ¿verdad? Por los contextos que han sido comunes o que han sido bastante similares en las regiones. Por ejemplo, al hablar de dictadura, ya sabemos que dictadura no solo hubo en Nicaragua. Al hablar de movimientos revolucionarios, sabemos que no solo ha habido en Nicaragua. Entonces, así como Macondo, en su momento, cuando lo estudiamos, que era un lugar ficticio, que era un lugar inventado por García Márquez, en este caso Paguas es un lugar ficticio también, no existe tal lugar, es inventado por Yoconda Belli y representa una región latinoamericana que por cercanía y por contexto lo relacionamos con Nicaragua, pero que hasta cierto punto puede reflejar o puede hacernos alusión o mención de cualquier territorio, de cualquier país latinoamericano. Bien, vamos a pasar a los temas. Tema principal y tema secundario. Para eso nos va a ayudar Leo, por favor. Como tema central se presenta la injusticia social y como secundario se puede apreciar la lucha por la libertad, el feminismo, el amor, la soledad, la muerte y el miedo. Vaya, nos vas a explicar por qué cada uno de ellos y algún ejemplo de la obra donde se observen ellos. Bueno, el tema central es la injusticia social y esto se puede ver, bueno, en la obra se da una dictadura y se, se cuenta cómo se puede apreciar la diferencia entre los ricos y los pobres, que los ricos tenían grandes casas y mansiones y sus lujos, y los pobres pues ahí su champita humilde, ¿verdad? En los temas secundarios está la lucha por la libertad, el feminismo, que la lucha por la libertad es el movimiento en el que pertenecían ellos, que luchaban contra el otro movimiento, bueno, el gobierno, el general Vela, que era una opresión, pues. El feminismo también, ya que el personaje, Lavinia, era feminista, em, que de hecho a veces se enojaba con Felipe, porque él como que le prohibía muchas cosas por ser mujer, al movimiento, digamos, no dejaba que se unía, no quería que se uniera al movimiento por ser mujer. El amor que ella se conocieron en el trabajo, ella y Felipe, y empezaron a salir y bueno, ahí surgió el amor entre ellos. La soledad se puede apreciar de que Lavinia vivía sola, porque su tía Inés, si no me recuerdo el nombre, que era quien la había cuidado a ella, cuando ella se fue a estudiar a España, a Europa, arquitectura, dejó sola a su tía Inés y bueno, ella murió. Y cuando regresó, Lavinia se pudo haber ido
a otro lugar, vea, pero prefirió irse ahí a la casa de la tía Inés y estar sola como en honra a ella. Así dice ella, que va a estar sola en la casa como para recordar a su tía Inés, que ella también así pasó su vida. La muerte, que bueno, es una lucha entre movimientos y prácticamente es una guerra, entonces sucede muerte. Y el miedo que tenían los del movimiento liberal, ya que huían de los militares y todo eso, porque el gobierno los perseguía por estar como, como en una oposición. Muy bien, ahí teníamos los ejemplos que Leo nos brindaba respecto a los temas. En el caso de los temas secundarios, tenemos el feminismo y quizá tendríamos que agregar también el machismo, porque en el caso del feminismo lo podríamos retomar desde la perspectiva que las mujeres empiezan a intentar tomar un papel activo en la vida social y política, que obviamente al ser yo con Dabel y mujer y al intentar también reivindicar el papel de las mujeres, el feminismo sí se puede ver presente, pero también tenemos el machismo, que es la parte en la que los hombres todavía tienen sus reservas o tienen sus dudas respecto a que las mujeres puedan o deban intervenir en estas cosas. Entonces, quizá agregaríamos en los temas secundarios el machismo desde la perspectiva que todavía se mantiene en las sociedades. No podemos, digamos que encajonar esta situación en el pasado. Todavía hay situaciones en las que se tiene una mentalidad en que la mujer o las mujeres no pueden o no deben hacer este tipo de cosas o no deben intervenir en este tipo de situaciones o no deben meterse en decisiones sobre, sino que se le atribuyen más al hombre. Sin embargo, sí, en este caso sí se observa el papel activo de las mujeres en la vida política. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante el por qué, ¿verdad? Cuando lleguemos a la parte del argumento. Bien, ahora vamos a pasar entonces a los personajes. Con los personajes nos va a ayudar Paola, por favor. Están los personajes principales, que serían Lavinia e Itza. Lavinia era una mujer de 23 años que nació en Paguas, era alta, con cabellos café oscuro, tenía una buena posición económica, estudió arquitectura en Europa y fue criada por su tía. Luego está Itza, que es una indígena que era buena al usar el arco. Em, luchaba mientras estuvo la colonización española, luchaba con los hombres junto a Yarinze, que era su amor. Era valiente y tenía ideas como, se podría decir, adelantadas para la época en la que ella vivía. Y por eso casi nadie la comprendía, el único que la comprendía era Yarinze, pero jamás la detuvo para que luchara por su pueblo a pesar de que era mujer. Luego, cuando ella fallece, es que su conciencia se pasa al un palo de naranja que está en el patio de la viña. Y luego se vuelve parte de su sangre, con la que mencionó mi compañera Daniela anteriormente, cuando ella tomó jugo de una de las naranjas del árbol. Y a veces interviene en las acciones de la viña. Luego están los secundarios, que está Felipe, que es arquitecto y es parte del movimiento de la Liberación Nacional. Es alto y de ojos grises. Es un hombre que se muestra bastante seguro siempre, como que si no dudara de lo que él va a hacer. Siempre muestra como preocupación por sus compañeros y él se conoce con Lavinia en el trabajo y al pasar el tiempo se vuelven amantes. Es machista y condescendiente, perdón, y se preocupa bastante por Lavinia. Luego está Inés, que era la tía de Lavinia, que la cuidó cuando estaba pequeña y fue la que la educó para que siempre se diera valor a ella misma y como que no dejara de soñar. Le heredó la casa donde vive Lavinia en la obra. Luego está Flor, que era morena, de pelo oscuro y ondulado. Es enfermera y se vuelve amiga de Lavinia. Luego de que fuera a buscarla, cuando Sebastián
aparece herido. Luego ella le enseña a Lavinia sobre el movimiento y se convierte como la persona con la que más entiende Lavinia. Luego está Sebastián, que es integrante del movimiento y amigo de Felipe, que es el que llega a casa de Lavinia herido y Lavinia lo ayuda. Luego se va haciendo más cercano a Lavinia y se vuelven amigos, se podría decir. Luego está Yarinze, que es el amante de Itza. Era un guerrero, pero la verdad es que casi no se dice cosas de él. Lo más que se decía era que siempre estaba al lado de Itza, que respetaba todo lo que ella pensaba, y lo único era que no quería tener hijos, porque pensaba de que si llegaba a tener hijos, los hijos se convertirían en esclavos y no quería eso. Luego está el general Vela, que era un militar y obedecía siempre al gran general. Em, tiene una esposa que es una señora que busca a Lavinia para que les construya una casa. Y luego está Sara, que es amiga de Lavinia, es esposa de Adrián y a veces tienen discusiones, pero hasta ahí llegan. Luego está Adrián, que es el esposo de Sara, es algo machista, se queja del gobierno y bueno, respeta el movimiento y accede a colaborar con ellos. Luego está Lucrecia, que es la empleada doméstica de Lavinia, que viene de familia muy pobre. Luego está Mercedes, que es la secretaria de donde trabajan Felipe y Lavinia. Es joven, morena, de ojos verdes. Le gusta trabajar y gracias. Muy bien, me parece excelente la distribución de los personajes que han retomado definitivamente a los protagonistas. Bueno, las protagonistas son las dos mujeres, en este caso, pues Lavinia e Itza. Ya escuchamos la descripción de cada uno de ellos, la descripción básica y necesaria. En el caso de los personajes secundarios, también creo que han retomado a todos los personajes que de alguna o de otra manera participan o intervienen en el desarrollo de las acciones y que obviamente giran en torno a lo expresado o a lo vivido por las protagonistas, ¿verdad? Nos damos cuenta en las descripciones que acabamos de escuchar por parte de Pau que la perspectiva machista en el caso de los hombres como que es bastante común o bastante tradicional, y ya con la parte del argumento nos vamos a dar cuenta en qué momento o en qué situaciones estos famosos hombres sacan a relucir esta parte, ¿verdad? Del machismo. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, como ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan alrededor de 5 minutos, vamos a dejar el argumento para la próxima clase y solo vamos a escuchar la denuncia, o sea que nos vamos a saltar hasta la denuncia, hasta el punto 10, para quedarnos solo con el argumento, porque si no nos vamos a quedar cortados y significaría que alguien lo va a empezar, pero que a la hora de que termine la clase nos vamos a quedar así como a medias. Entonces, para evitar este tipo de interrupciones que al final nos pueden generar así como, ay, no, ¿y por qué nos quedamos así picados? Vamos a pasar a la denuncia. La denuncia la va a explicar Lucy, por favor. Vaya, en la obra se denuncia en sí la seguridad que se tiene, la desigualdad que se tiene respecto a las mujeres. En la obra se ve cómo estas dos mujeres luchan por la igualdad y la libertad y cómo buscaban salir más allá de lo que se hace una mujer normal, ya que Itza pues quería destacar batallando junto al hombre que amaba. Y Lavinia, por su parte, quería involucrarse más en la política de su país, de este modo y que el país pudiera salir adelante y pudiera cumplir con todo, ¿verdad? Y hacer valer todos los esfuerzos que ella había hecho para llegar ahí. Y también se denuncia en sí el desinterés ante la pobreza que se sufre en ese momento por parte de la población y cómo esto a los ricos no les importaría en lo mínimo, lo que hicieran o cómo vivieran ellos. Muy bien, si se fijan en lo que han colocado sus compañeros en esta diapositiva, y qué es lo que nos acaba de retomar Lucy, hay varios elementos que se denuncian. Por ejemplo, la desigualdad que se tiene respecto a hombres y mujeres, ya lo veníamos mencionando desde el principio, cuando hablamos de Gioconda Belli, por ejemplo, de la autora, ahora que hemos escuchado algo sobre los temas que aborda la obra,
que hemos mencionado, que hemos retomado descripciones de los personajes, tanto principales como secundarios, sí se observa o si hay una crítica, tal vez no tan directa en el sentido que ahí lo diga textual, pero obviamente con las acciones que se van desarrollando, con algunas intervenciones, tanto de hombres como de mujeres, pues aparece o se ve reflejada esa desigualdad, ¿verdad? Y cómo es que las mujeres intentan de alguna manera salir adelante y cambiar este panorama o cambiar esta perspectiva, porque en este caso lo que las mujeres querían era una libertad, sí, era una igualdad. Y en este caso podríamos llegar a pensar en este caso que Itzá, quieras o no, fue como la influencia que Lavinia necesitaba o el empujoncito que Lavinia necesitaba para meterse a esto del ámbito político, porque quizás si no hubiese estado habitada por Itzá, Lavinia se hubiese mantenido al margen siempre. Eso lo vamos a ver en el argumento también, que quizás podríamos interpretar esa parte. Luego, los elementos políticos también hay una crítica, una denuncia, porque se observa este despotismo, este poder absoluto que giraba o que tenía que girar en torno al dictador y a todo lo que tuviera que ver con este al mando, y que obviamente los movimientos revolucionarios eran reprimidos y había muertes. Por eso en este caso, en el caso de los temas secundarios, Leo mencionaba la muerte, porque no es que, bueno, entonces vamos a terminar en paz las cosas, definitivamente no. La represión hacía que en alguna situación o en algún momento pues mataran sin piedad, y mala suerte si te cayó o si te tocaba, pues ni modo. ¿Para qué te andas oponiendo a nuestro régimen o para qué te andas oponiendo al oficialismo en este caso? Y también se hace una crítica a las desigualdades sociales, porque nos damos cuenta que si bien es cierto, había personas favorecidas con dinerito suficiente o con condiciones de vida y trabajos estables y profesiones estables, tal es el caso de Lavinia, también había personajes o también había situaciones donde ya sus compañeros mencionaron en puntos anteriores, champitas, casitas en las que apenas se podían mantener, enfermedades, situaciones de salud graves por algunas praxis mal realizadas, que no me quiero meter a explicar qué, pero tal es el caso de Lucrecia, que era la empleada doméstica de Lavinia. Ella vivía en un polo totalmente opuesto al que Lavinia tenía. Entonces también hay una denuncia a estas desigualdades sociales, ¿sí? Mientras unos tienen mucho y quizás se enriquecen más y más por lo que hacen, hay unos otros que definitivamente no tienen ni siquiera para sus condiciones básicas o para sus condiciones necesarias dignas. Entonces, esta obra sí definitivamente tiene bastantes cosas que se denuncian, y entonces, chicos, nos quedaríamos hasta acá, y en la próxima clase retomamos directamente con el grupo de la mujer habitada en el argumento específicamente. Todo comenzó con Lavinia, que es la protagonista, que ella quería trabajar y ser una chica independiente y así. Entonces, ella lo que comenzó a hacer es trabajar, fue a pedir trabajo de arquitectura y así. Y se mudó a la casa de su tía Inés, que fue quien la estuvo cuidando y todo, pues, porque los papás como que no le prestaban mucha atención. Entonces quería vivir ahí donde vivía su tía. Cuando comienza su trabajo, Felipe, que era su jefe, le dice de que tiene que ver un lugar que sería el lugar de su primera construcción. Era la construcción de un centro comercial. Entonces ella, al llegar al lugar, lo que sucede es que ve un montón de gente que era gente pobre, y ella se preguntó de qué iba a pasar con esa gente, porque, porque pues iba, se supone que ahí iban a construir el centro comercial y no sabía qué iba a pasar con ellos. Entonces, Felipe le dijo de que la había mandado allí para que no se hiciera ilusiones sobre el tipo de trabajo que ella iba a hacer,
y de que viera como la realidad de las cosas y que no siempre estuviera como en su burbuja ahí de privilegiada y así, ¿no? Después, en la casa de la niña hay un naranjo, que justamente ese naranjo tiene como el alma de Ipsa, que cuando la niña hace un juguito con ese naranjo, Ipsa entra al cuerpo de ella, o sea, como que la habita, de ahí viene el nombre. Entonces, Ipsa lo que podía hacer era como sentir lo que la niña sentía y los pensamientos y así va. Entonces, pasa un mes y ella logra acostumbrarse al trabajo y todo y se acerca más a Felipe. Y Felipe siempre tenía llamadas así extrañas y ella era como que se comenzaba a imaginar un montón de historias, decía de que tenía un amante y cosas así, porque siempre recibía las llamadas y se iba corriendo. Entonces ella se imaginaba un montón de cosas ahí. Y entonces una noche los de la oficina se van a bailar y ella siempre le interesó a Felipe. Entonces esa noche se acuestan, tienen sexo. De ahí, al día siguiente, él recibe una llamada y se va. Y ella le dice como que, ¿por qué te vas? Si ahora es domingo, no hay trabajo. Y él le dice como que, perdón, pero, porque él era maestro. Entonces él le dice, perdón, pero quedé con mis alumnos de que les iba a ayudar para algo. Ajá. Entonces él se va y ella solo se sintió mal porque pensó de que tenía sexo o algo. De ahí, la niña se va a desayunar a la casa de Sara. Sara era una amiga suya que tenía un esposo y ella era demasiado sumisa ante el esposo. Y entonces Felipe le cuenta a Lavinia de su pasado y cómo en Alemania salvó Ute, que era una mujer y además de amante, le enseñó muchas cosas que le ayudaron en ese país y al final, porque él no se quería regresar, pero al final ella lo convenció para regresar a su país. Ajá. De ahí, una noche, Felipe llega a la casa de Lavinia con Sebastián y le pidió ayuda para esconder a Sebastián porque había sido herido, entonces no sabía dónde más llevarlo para que no lo capturaran y así, y que su casa era como la más segura. Entonces, ya Felipe le cuenta todo de que él estaba en un grupo para luchar contra la dictadura del gran general y de que todas las llamadas que recibe son de ese grupo. Entonces, le pide la ayuda para esconder a Sebastián y la niña se queda como que, ¿qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? Pero le dijo de que sí lo iba a aceptar y de que solo iba a hacer mientras él se curaba o mientras encontraban otro lugar donde podían tenerlo. ¿Va? Entonces le dijo de que no quería saber nada más de eso y así. Entonces, de ahí, esta regaña a la niña porque le dijo de que ignorando todos los problemas, nos iba a salvar. Y le contó sobre cómo las mujeres indígenas en su tiempo, ella era la única mujer que se atrevió y le permitieron luchar contra los hombres, contra los españoles. Y a veces pensaba que una mujer, ser mujer era su maldición. De ahí recordó la mañana en que 40 ancianos fueron sacrificados y los guerreros se vistieron con sus pieles, esperando asustar a los españoles, pero al final no funcionó. La niña va al trabajo y se informa
de que casi todos saben de la balacera de la noche anterior, pero los periódicos no registraban el escape de Sebastián, que era el que estaba en su casa. De ahí, por encargo de Felipe y Sebastián, Lavinia va a buscar a una amiga que es enfermera de ambos, que también es parte del movimiento. Entonces, llega al portón con el recado en papel y Flor, la enfermera, la recibe. Ella lleva a Lavinia con ella a casa y al llegar sana el herido. En la mañana siguiente, ni él ni ella siguen en casa, como habían dicho, pero Lavinia siente que compartió con ellos lo suficiente como para sentir algo de afecto por ellos. Entonces, pasan semanas y Lavinia decide seguir hablando con Felipe. Aún con todo, ya son amantes, pero él evita siempre hablar del movimiento, lo que frustra a Lavinia por el deseo irracional que tiene de conocer más, aunque se dice a sí misma porque no quiere pertenecer al movimiento. Se siente confundida y por eso evita, y en eso visita a Flor, quien le cuenta su historia con el movimiento y le da unos documentos que explican toda la organización para que los lea. En sábado, Felipe le deja una nota a Lavinia diciendo de que iba a trabajar por la mañana y ella aprovecha la mañana para leer todos los documentos que Flor le había dado. En la tarde, Sebastián le habla para decirle que Felipe no llegó donde él lo esperaba, como habían acordado. Ya llevaba como una hora esperándolo y él no llegaba. Y ya que era una regla del movimiento, era la puntualidad. Entonces ya se había preocupado porque no llegaba. Entonces ambos se preocupan y comienzan a pensar de que si le pasó algo o algo. Luego de un largo rato, Felipe llega a la casa de Lavinia explicándose que tuvieron un malentendido en el lugar acordado. Lavinia finalmente entiende que ella está involucrada con ellos y una vez que se volvió consciente de la situación, ya no podía ignorarla. De ahí, Lavinia le dice a Flor que les une el movimiento, eligiendo Inés como su seudónimo por su tía. Decide no contarle a Felipe por el momento como una forma de avergonzarlo por su actitud. En la noche lo confronta para parecer por un perfecto que sabe que siempre que quiere, para excluirla de una parte importante de su vida, que es el movimiento. Pero Felipe no ve porque ella lo considera algo malo. No me Kaylin, te voy a interrumpir, Kaylin, para que te ayude Leo con la siguiente parte. Vaya, Leo, échale la mano a Kaylin con el argumento. Vamos bien, pero para que se compartan esta parte. Señor, dice Leonardo que le está fallando el Inter, pero le voy a ayudar yo. Vaya, perfecto. Dale un pedacito y luego si ingresa Leo o Daniel, yo te voy a interrumpir para que sigan ellos. Vaya. Entonces, Karen estaba diciendo de que Felipe no ve por qué ella lo considera algo malo. Entonces, dos mujeres llegan a la oficina de Lavinia porque quieren que les diseñen una casa. Y después Lavinia se da cuenta de que una de las señoras es la esposa del general Vela. El general Vela, pues, es un hombre poderoso, leal al gran general. Y la otra es la hermana, que es Azucena. Lavinia, pues al principio quería negarse a hacer ese trabajo, pero Felipe le aconseja que no lo haga porque no sería decente. Entonces ella le revela a Felipe de que su afiliación con el movimiento, de que ella pues sí siempre quiere descubrir más de ese movimiento y empiezan a discutir, pero al final siempre quedan bien con ese tema. Después, por el consejo de Sebastián y Flor, Lavinia acepta diseñar la mansión de Vela como forma de conocer como la familia del general.
también insiste en que sigan con sus amistades de siempre para no alistarse, no aislarse de las personas y de ese modo que no levanten como sospechas. La señora de la limpieza, Lucrecia, no llega a varios días seguidos y Lavinia entonces la va a buscar a su casa y ahí es donde descubre que ella está muy enferma por un aborto mal practicado. El aborto era ilegal, entonces Lavinia recurre a la ayuda de Flor, quien la lleva a un hospital para recuperarse. Ya estando en el hospital y en todo ese lugar donde vive Lucrecia, Lavinia se siente como excluida por las diferencias que tienen entre personas pobres y ella, pues ya que era solo una simple señora de la limpieza. Entonces, después llega Sara y le cuenta a Lavinia de que se siente mejor cuando la tiene en la casa para ella sola, porque su esposo siempre como que la hace sentir extraña y solo la ve de mañana y noche y como no es la única ama de casa, o sea, se siente así sola. Lavinia piensa asistir de nuevo al social club para una fiesta. Y entonces va al supermercado y en el supermercado estaba pensando en las personas por las que no quieren, por las que no piensa aceptar. Entonces, la señora Spela se ponen a discutir el diseño de la casa y ponen en orden del movimiento, intenta recopilar toda como la información posible sobre su familia. Descubre que también el general tiene un hijo y una hija, el cual pasa soñando con volar, lo que desespera al general. Después sale Sebastián, que es el encargado de la viña en teoría, que le recomienda que conozca mejor a la señora Azucena y que asista al baile anual de la alta sociedad para mantener apariencia, ¿verdad? Entonces, después de que le diera ese consejo, aparece un capitán y asesina a un médico y el gran general organiza un entierro público al que no dejan que asista a la viña por su seguridad. Entonces, al terminar, algunos rebeldes empiezan a gritar e incendiar las cosas, lo que empieza la violencia de los soldados. Itza por un momento le da a la viña el deseo de salir en medio de la revuelta a luchar, pero Adrián, el esposo de Sara, la logra detener. La madre de Lavinia la llama para saber si va a asistir al baile con ellos, pero ya tiene pensado ir con Sara y Adrián, Lavinia. Además, Lavinia resiente que su madre nunca le prestó atención de pequeña, teniendo que ser cuidada por su tía Inés desde muy pequeña. Ya que los militares no se les permite ser parte del club social a los que se les organiza la fiesta, el gran general les organizará una fiesta específicamente para ellos, que es exclusiva. Sintiéndose excluida por el movimiento y ajena a la diferencia de los adinerados, asiste a la fiesta y baila con algunas personas hasta el final. La esposa de Bella le encarga a Lavinia que coloque una armería en la casa para el esposo. Y entonces ella empieza a diseñar, la verdad. Mercedes, que es la secretaria, le cuenta sus problemas románticos con un hombre casado. Y Lavinia se reúne con Flor en el parque para hacer el juramento de su afinidad con el movimiento. Entonces, Flor le informa de que ella pasará a ser clandestina. E Itza hace que Lavinia diga que Felipe lucha como Yarince, lo que desconcierta a Flor, pero en todo ese tiempo Lavinia no es consciente de lo que dice. Después se despiden, ya que no se volverán a ver por el cambio que tuvo Flor. Itza no dejó que Lavinia oyera la información que Flor le da a Yarince, ya que quiere recordarlo como Lavinia a su ritmo. Entonces, días más tarde, Lavinia visita la casa de Bella por una reunión con él. Y ahí descubre que estando a solas, la señora Azucena habla un montón, mientras que no opina nada cuando está con su hermana. Entonces la reunión empieza y Lavinia convence del dueño con la idea que había planeado de la armería. La casa queda terminada para diciembre y a pesar de la protesta de Lavinia, Julián no deja que ella sea más supervisor asistente, se lo niega.
Entonces, Lavinia asiste a una hacienda abandonada con otros iniciados del movimiento para una preparación militar durante el fin de semana. Y Felipe se disculpa con ella por oponerse a su participación. Y después nadie los interrumpe, ¿verdad? Casualmente. Y em, ya después, a finales de julio, Sara le dice a Lavinia que está embarazada, pero que su esposo Adrián no siente la misma emoción que ella. Entonces Lavinia internamente separa a Felipe, que ama del machista grosero que surgen las discusiones, como siempre anda peleando, ¿verdad? Y quiere cambiarlo, pero no sabe cómo. Días después, el general Vela cita a Lavinia a su oficina para cambiar un par de cosas del diseño de la casa y además quiere invitarla a una fiesta de oficiales. Aquí es donde Lavinia tiene que soportar sus intentos de seducción porque para que como que siga el ambiente de ser amable. Entonces Felipe se altera, celoso, y en una discusión con ella llega al punto de acusar a Lavinia de querer ir a esa fiesta. Entonces ella se enoja con él y se distancian, hasta que ya después él llega a disculparse y para no creer un ciclo de esos impulsos que tiene Felipe, lo disculpa, pero le advierte que no volverá a ser así si se repite, o sea, que no lo va a volver a perdonar si él sigue teniendo esa actitud. Entonces, Lavinia tiene la tarea de convencer a Adrián de que participe en el movimiento, ya que él a veces mostraba respeto por ellos, aunque no lo hiciera como para cambiar algo. A solas con él, logra convencerlo también de que le prestara su carro por cosas legales a veces, algunas noches en estos casos, aunque tienen miedo de involucrarse más por el hijo que está esperando, mientras que el movimiento entra en aparente inactividad solo con las guerrillas en los montes, por lo que Lavinia sospecha que pronto empezará algo grande. Al llegar a casa, Felipe le confiesa que dejara de estar visitando su casa por el riesgo de que representara a ambos por lo mismo del movimiento. Entonces se siguen viendo en el trabajo, pero ella tiene su futuro junto. O sea, es incierto porque es un gran desmadre. Sebastián, también como sorpresa para Lavinia, organiza una cita entre ella y Flor, la cual le resulta muy emotiva por el tiempo que llevan sin verse, ¿verdad? Por el cambio que había tenido Flor anteriormente. Flor admite que aunque sigue con miedo, también sabe administrarlo mejor ahora. Y Lavinia va a dejar a Flor a una casa grande, de la cual informa a Flor que es el centro de las reuniones del movimiento, también diciéndole que si algún dado caso alguien la persigue se vaya a refugiar ahí. Itza también recuerda de que ella tuvo una buena amiga ahí en vida llamada Mimixcoa. Eran como hermanas, pero también tuvieron que separarse porque ellas la sacrificaron al dios de las lluvias. Después pasan los días y el 15 de diciembre queda terminada la mansión de los Vela y por su participación invitan a Lavinia a la fiesta de inauguración de la casa. También Lucy, a los te voy a hijos. interrumpir. Perdón, Lucy, que Vale. te interrumpa, pero te va a ayudar Leo con lo que sigue. Vaya, señor. Gracias, sí. Vamos a ver, Leo, si retomas el argumento donde se acaba de quedar Lucy. Vaya, y invitan a Lavinia a la fiesta de inauguración de la casa. También conoce a los hijos del matrimonio. Aunque todos le reprochan al niño que sueña con volar, Lavinia le muestra comprensión en sus sueños. Lavinia se siente sola porque la mayoría de sus amistades están en el movimiento, pero porque ellos pasan ocupados apenas los ve. Itzá cuenta cómo murió de un balazo cuando intentaba cruzar el río con su tribu, lo cual destroza a Yarins. Ella logra ver su cuerpo siendo enterrado y por designio de sus antepasados se queda con su cadáver por siglos hasta el día presente. Lavinia visita un cerro en su soledad, donde la hermosa vista la convence de que todos deberían ser capaces de vivir ese paisaje, no solo unas cuantas personas ricas. En la noche llama a su madre para intentar reconciliarse con ella y acuerdan una visita al siguiente día para charlar mejor. Más noche, Felipe llega a casa de Lavinia herido de bala porque al intentar quitarle el vehículo a un taxista,
Este le dispara sin llegar a saber que era del movimiento, ya que los taxistas usualmente colaboraban con los del movimiento. Felipe le confiesa que el día siguiente en la fiesta de vela, el movimiento hará, o sea, el- su grupo hará un movimiento y quiere que ella tome su lugar. Lavinia acepta y llama a Adrián por ayuda, pero ya es tarde. Felipe murió y le encarga a él el cadáver. Y a la madrugada ella llega a la casona del movimiento, donde le cuenta a Sebastián y a Flor las noticias. Lavinia lamenta que solo al final de su vida Felipe reconociera que Lavinia podía participar. Flor le muestra su apoyo diciendo que está a favor de que participe en la toma de la casa de Vela, porque se lo merece, no por el encargo de Felipe. Al final se aprueba la participación de Lavinia y el resto de la mañana pasa repasando el plan y les informa de la armería de Vela que ella armó, aprendiendo a usar la subametralladora. Itzá logró enterarse de que cuando estuvo acorralado, Yarins prefirió lanzarse de un precipicio antes que terminar en manos de los españoles. Al anochecer, con todas las personas a su alrededor que son como ella, y a pesar de todo, Lavinia al fin siente que superó sus miedos, encontró su propósito en la vida y un lugar, aunque le costó la muerte de Felipe. A las 10:30 p.m. empieza la operación Eureka, con Lavinia como la conductora de uno de los 3 autos. Los 13 miembros del movimiento, con Sebastián como jefe de la operación, logran entrar a la casa y llevar a los invitados que quedan al segundo nivel para tenerlos como rehenes. La esposa de Vela dice que él no está en la casa porque fue a acompañar al gran general a su casa. Al rato los jeeps de la patrulla empiezan a rodear la casa y empiezan a disparar, pero para detener su ataque mandan rehenes hacia afuera con el mensaje de que si siguen disparando matarán a todos los que están dentro de la casa, que eran personas de alto nivel. El movimiento demanda la libertad de los presos políticos y que se difunda sin censura unos mensajes que darán a un sacerdote. Mientras el tiempo pasa, Lavinia nota que el hijo de Vela la mira porque la reconoció y entonces con la vista le urge que ella mire hacia atrás, pero ella se resiste a hacerle caso. El sacerdote se acerca al lugar para discutir las propuestas del movimiento, mientras Lavinia nota que el muchacho señala hacia el estudio privado donde se encuentra el cuarto secreto de Vela. Entonces se da cuenta de que seguramente el general Vela se está escondiendo en su cuarto privado. Aun si él saliera a intentar disparar, los demás alcanzarían a detenerlo antes de que se volviera una amenaza grave. Lavinia pretende apuntarle para detenerlo para que se rinda, y al descubrir su escondite, viendo que él ya estaba apuntando, Itzá le da con todas sus fuerzas, controlando a Lavinia para disparar contra él. Ambos reciben las balas del otro antes de que los demás pudieran reaccionar. Las propuestas del movimiento se negociarían y con ese éxito Lavinia muere. Itzá siente el espíritu de Lavinia en el viento, con certeza de que volvieron a la tierra donde de nuevo vivirían, porque nadie que ama muere jamás. Gracias. Muy bien, ahí teníamos entonces el argumento de la mujer habitada. En el caso de, bueno, Kaylin, Lucy y Leo nos han explicado lo más esencial. Entonces, respecto a eso, vamos a ver, Paola, ¿cuál fue o cuál es tu opinión sobre esta obra? ¿Qué te pareció? Así en términos generales, si la tuvieras que recomendar, ¿la recomendarías? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Te identificaste con ¿Me algo? escuchas? ¿Sí? Sí, se escucha. Vale. La verdad, al principio, a mí la verdad sí me estaba aburriendo un poco porque era política y todo eso. Pero después cuando empezaron a ver, cuando empezó de que Sebastián llegó con el brazo herido, me dio como curiosidad saber de que por qué había llegado así. Me parece una obra bastante buena. O sea, a mí me gustó la verdad, por lo mismo de que me dio como curiosidad. Y aparte fue como diferente por el hecho de que
cuando Itza murió, que haya como reencarnado en un árbol, eso también me dio como medio de curiosidad. Y algo que no me haya gustado, de que haya muerto Lavinia, porque casi nunca mueren los protagonistas de A. Pero en términos generales me gustó bastante la obra. Muy bien, vaya, entonces tenemos una opinión positiva. Vamos a ver, Kaylin, ¿qué te pareció la obra, Kaylin? Hola. Hola. No sé. Es que al principio era como, no sé, me la imaginaba que iba a ser diferente. Y al final resultó todo lo contrario a lo que yo me imaginé. No esperaba que Lavinia muriera tampoco, porque los protagonistas casi nunca mueren en lo general. Pero aquí sí, fue con que, no, ¿cómo así? Muy Pero bien. o sea, Pero así en lo hizo términos como, generales, si tuvieras que decir o sí o no, ¿en qué te quedas? que sí, ¿por qué no? Va, muy bien. Entonces, digamos que hubo más cosas, aunque no era lo que te esperabas. Y eso sí sucede cuando alguien empieza a leer una obra, casi siempre como que se hace una expectativa o se imagina qué es lo que va a poder suceder después. Y en el caso de esta obra tiene un inicio bastante lento. Es decir, que a cualquiera puede no llamar la atención en los primeros capítulos, pero ya a medida que vamos avanzando en la trama, como que vamos descubriendo que se está poniendo o se pone un poco más interesante. Vamos a ver, Lucy. Bastante, no sé, es que me resultó un poco contradictorio porque son como tres partes, por decirlo así: político, machista, feminismo, por decirlo. Entonces, sí me atrapó en la parte de lo feminismo, pero no sé, diría que posiblemente no. Ujú, muy bien, vaya. Ahí tenemos la opinión de Lucy. ¿Y Leo? Igual, señor, estuvo chiva, solo que como usted dice que el inicio es como muy lento y la trama que da en el inicio es como muy normal, pero ya después con lo que pasa se vuelve chiva, Muy te bien. captura. Exacto, cabal, esa es la palabra. ¿Qué es lo que sucede? A veces los inicios de las obras, si empezamos los primeros capítulos y yo digo, ay, no, eso está aburrido y la dejo de leer, puede que nos llegue a pasar en algún momento, no solo con esta obra. Hay muchas obras que tienen un ritmo bastante pausado, que son aburridas, si lo vemos así al inicio, pero que ya luego empiezan las acciones que la hacen volverse un poco interesante. Así que, bueno, agradecer al grupo número 3 por haber compartido con nosotros su lectura, su investigación, su comprensión y su análisis sobre la mujer habitada. Y ahora entonces vamos a dar paso al grupo número 4 para que inicie con su exposición